También su orientación y el lineamiento que ha recibido a través de los abuelos, las abuelos, los sabedores y sabedoras. Muy buenos días desde Cali, Colombia, COP16, Zona Verde. También saludo a Tachi Vedea, la emisora Tachi Vedea, la voz de los pueblos indígenas de Colombia y del mundo. Saludo muy fraternalmente a Milton Piranga, del pueblo Corebajú, y a mi hermano Luis Fernando Cáizamo, del pueblo Emberá. Periodistas ellos muy connotados, los medios indígenas y el movimiento indígena. Agradezco esta invitación y vamos a estar muy atentos a su guía en esta conversación de este medio de comunicación tan importante para los pueblos indígenas, la voz de la COP a través de Dachipedea. Pues recorrimos el país, hicimos un encuentro mundial de sabios indígenas sobre la biodiversidad. Se realizó en Bogotá y llegaron indígenas de todas partes del mundo. Posteriormente realizamos un encuentro de sabios de la biodiversidad en Buenaventura, Valle del Cauca. Posteriormente se realizó otro encuentro muy importante de la región Pacífico Andino, todos con ecosistemas muy importantes. Entonces, aquí en Colombia estamos hablando del Encuentro Nacional de Sabios Indígenas de la Biodiversidad y otro evento que se llamó Encuentro de la Región Pacífico Andino. De ahí salen, de cada uno de esos eventos, salen unos documentos, unos pronunciamientos muy importantes. Entonces, en torno a esos dos documentos, nuestra organización nacional ONI realizó la Asamblea Nacional. ¿Dónde la hizo? Esa Asamblea Nacional la realizó en Buenaventura, Valle del Cauca. También realizamos la Asamblea Macro Regional de Occidente, que son organizaciones filiales a la ONI de la región de Occidente. Y con esos encuentros nos fuimos a otro encuentro nacional, ya con todas las 7 organizaciones en el departamento del Cauca, en el punto que se llama Monterilla, y allí pues logramos trabajar en el territorio originario ancestral Cuequina, Saltamaquiwe, Cascada de Piedra, del pueblo Nasa. Entonces de allí sale un posicionamiento. Un poco también de cómo fue este suceso allá en Cuequina y cómo lograron articular y consolidar este documento donde todos se ven reflejados, donde todos están apostando, donde todos están poniendo fuerza y ese direccionamiento espiritual también. Esos documentos pues son importantes, pero en la medida que hay una producción intelectual de conocimientos y de sabidurías de los pueblos indígenas, pues es importante, pero era necesario, digamos, consolidar en un solo documento, y se llamó Posicionamiento y Orientaciones Políticas de los Pueblos Indígenas Originarios y Nacionalidades de Colombia. Entonces, uno de los puntos que esto está señalando es que se debe respetar la espiritualidad indígena como base de los sistemas de conocimiento para el cuidado de la vida y la protección de la biodiversidad, que para ello es necesario reconocer, revitalizar los espacios sagrados, las lagunas, los ríos, las montañas, páramos, costas, bosques, nevados, selvas, desiertos, mares y otras figuras territoriales que tienen nuestros pueblos en Colombia. Este documento es de Colombia, pero Luis Fernando, ahora le voy a comentar una anécdota que nos contaron anoche, que ya no va a ser solo de Colombia, ¿ya? Entonces, digamos, eso es lo que se expone en este documento, en este posicionamiento político, en su primer punto, el reconocimiento, el respeto a la espiritualidad, a las montañas, los nevados, las selvas, los ríos. El segundo punto es reconocer y preservar, proteger los territorios indígenas como tejidos de paz para el cuidado de la vida en su integralidad. En este punto lo que estamos diciendo es que los estados del mundo, porque no le estamos hablando solo a Colombia, este posicionamiento, compañero Milton y Luis Fernando, el documento es producido en Colombia, pero es un mensaje para el mundo. Esto es una orientación para el mundo que se
reconozcan los derechos territoriales como un derecho fundamental. Aquí, mientras nuestra Constitución consagra la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, hay estados del mundo que no le reconocen ni un centímetro de tierra a los pueblos indígenas como parte de su derecho milenario y ancestral. No hay ninguna normativa que se lo garantice, que se lo legalice, que se lo respete. Simplemente son pequeños propietarios, pequeñas tierras, pero ninguna figura legal y no hay ninguna política de Estado. Entonces, por eso estamos hablando no solamente para Colombia, estamos hablando para el mundo y los estados, para los pueblos indígenas del mundo y los estados. El tercer punto muy importante es garantizar la preservación y protección de los sistemas de conocimiento y las sabidurías ancestrales y las formas y estructuras propias de gobierno desde la autonomía y la libre determinación de los pueblos. ¿Ya? Aquí en Colombia podemos decir, estamos innovando, Luis Fernando y Milton, estamos innovando porque antes, es más, el convenio de diversidad biológica solamente está hablando de conocimientos tradicionales, ¿sí? Como unas manifestaciones por ahí. En cambio, en Colombia lo que estamos proponiendo es que los pueblos indígenas tienen todo unos sistemas de gobierno, unos sistemas normativos, tienen unos sistemas jurídicos, pero también hay unos sistemas de conocimiento, ¿sí? Y no hay un solo conocimiento, hay muchos sistemas de conocimiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros estamos señalando en este posicionamiento. Otro punto es salvaguardar el funcionamiento de los gobiernos indígenas como autoridades económicas y ambientales, como reconocimiento de nuestra capacidad de gestión y de protección de los territorios para garantizar los sistemas económicos, comunitarios, culturales propios de los pueblos indígenas, originarios y nacionalidades. Entonces, lo que pasa es que los gobiernos siempre se abrogan el derecho a decir que ellos son los gobiernos y que los demás no son gobierno o que los demás no existen, que ellos son los únicos que gobiernan. En cambio, nosotros estamos planteando un paradigma. El mundo tiene que pensar diferente. No hay un solo gobierno. Hay muchos gobiernos, así como hay muchos gobiernos en el mundo. Dachi Vedea. Un quinto punto está diciendo que hay que garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluyendo los territorios binacionales y trinacionales. ¿Por qué este punto es importante o por qué debemos explicar con un detenimiento importante en esta explicación del posicionamiento? Porque los pueblos indígenas, cuando se conformaron las repúblicas invadiendo los territorios indígenas, los indígenas quedamos repartidos en 2 o 3 países, ¿sí? Por ejemplo, hay pueblos indígenas que están entre Panamá y Colombia, ¿sí? Los Emberá y los Tule, Luis Fernando. Pero en el Brasil también hay indígenas y en el Perú y Colombia hay indígenas. Por ejemplo, entre Venezuela y Colombia está el pueblo Wayuu, ¿cierto? Entre Colombia y Venezuela está el pueblo Barí, ¿sí? El pueblo Yupa también está en los dos estados. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros en este punto quinto es que se debe conocer sus territorios de manera integral, tanto allá en Venezuela como aquí en Colombia, pero que es un solo territorio Barí, o que es un solo territorio Yupa, o que es un solo territorio Wayuu, con sus sistemas normativos, con sus sistemas de gobierno, con sus sistemas de conocimiento. Eso es lo que está diciendo este punto. El sexto punto es muy importante: respetar los procesos de cuidado de vida, la sanación y la liberación de la madre tierra a partir de nuestra memoria colectiva, historia, identidad y formas organizativas de movilización propias de los pueblos indígenas como herramientas necesarias para decidir quiénes somos y hacia dónde queremos ir, y garantizar la recuperación de los territorios indígenas que han sido despojados como primer paso para iniciar la protección de la madre tierra y su biodiversidad.
Lo que este punto está diciendo es que si no se recuperan las tierras, si no se reconocen los derechos indígenas, si no se protegen a los indígenas, no hay quien cuide la biodiversidad.